cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar. Escucha el silencio en la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Buenos días. Nuevamente estamos en domingo y domingo de Cuaresma, de preparación para la fiesta de la Pascua. Nos unimos en esta Eucaristía a la acción de gracias a Dios de Raúl Cuello y Óscar Pabuena por las bendiciones recibidas, y también nos unimos a la acción de gracias a Dios porque Cecilia García Díaz cumple años. Ahí está. Sin declaración de renta. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, por todas las personas que han sido injustamente privadas de su libertad, por los enfermos en particular, por todos aquellos que se sienten y están desprotegidos y abandonados, y por el obispo Hugo Puccini Banfi, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, la familia Cohen Álvarez, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas, Winston Vitola Contreras, Marta Macías y Tony de Jesús Mercado Sotomayor, que anoche tuvo un accidente. Oramos también con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Armando Alfonso Somoza Narváez, José Donald Arenas Cardona, Carmen Elisa Angulo Chávez, Eliezer Altamar, que hoy cumple un mes, Andrés Antonio Vélez Coronado y Carlos Arturo Vélez Coronado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Presentémosle al Señor nuestro deseo sincero de aprovechar esta Cuaresma para mejorar nuestra vida y nuestra convivencia. Pidámosle que nos perdone nuestros pecados y nos estimule así en este proceso de rectificación que hemos emprendido. Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí.
Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En cierta ocasión, Dios puso a prueba a Abraham. Lo llamó: Abraham. Y él le respondió: aquí me tienes. Entonces le dijo Dios: toma a tu hijo único que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indique. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó allí un altar y preparó la leña. Extendió entonces la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí me tienes, respondió él. Y el ángel le dijo: no pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que respetas a Dios porque no le negaste ni siquiera a tu hijo único. Levantó Abraham la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en una zarza. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y le dijo: el Señor te hace saber esto. Por lo que has hecho, por no haberme negado a tu hijo único, juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Ya que me obedeciste, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra.
Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar? Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos insistido en que Cuaresma es un tiempo de conversión. Y hemos insistido también en que una cosa es la conversión y otra la enmienda. Que la conversión consiste en cambiar la manera como concebimos a Dios, como entendemos a Dios.
En cambio, la enmienda consiste sencillamente en la forma como rectificamos las relaciones con el semejante. A veces uno oye decir, tal persona se convirtió. Era un borracho empedernido y ahora anda sobrio por la calle. Eso no es convertirse, eso es enmendarse. Y para eso no se necesita Jesucristo. Siguiendo puntualmente el programa de Alcohólicos Anónimos, una persona puede dejar de beber y vivir una vida tranquila y armoniosa en relación con los demás. Eso no es convertirse. Que tal persona era ladrona y se convirtió, no, se enmendó. La conversión es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar de Dios, o por lo menos cambiar la representación que tenemos de Dios. A veces uno oye decir, eso no importa, con tal que crea en Dios, eso da lo mismo. No, las cosas no son tan sencillas. Porque hay unos que en nombre de su Dios atropellan a los demás. Y el Dios de Jesucristo no acepta eso. Vamos a ver las lecturas que acabamos de escuchar. La primera del libro del Génesis, leyéndola con cuidado, nos damos cuenta de una cosa. Abraham siente que Dios, ojo, Dios, le pide que le sacrifique su hijo. Pero cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, entonces el ángel del Señor, ya no es Dios, ahora es el Señor. El ángel del Señor interviene y le dice, no lo hagas. A nosotros esto no nos dice gran cosa, pero en el texto hebreo en el que fue escrito hay una diferencia. En el primer caso, a Dios se le da el nombre de Dios, el nombre universal de Dios. En cambio, en el segundo caso, se presenta el nombre propio del Dios de Israel. El relato lo que tiene es la intención de dar a entender esto. En los otros pueblos, los dioses de ellos les piden que les sacrifiquen sus hijos. En el pueblo de Israel eso no está permitido. El Dios de Israel no quiere sacrificios humanos. O sea que no da lo mismo creer en Dios simplemente. Hay que ver en qué Dios creemos. Y para nosotros los cristianos, esto es aún más exigente. En la lectura que acabamos de escuchar de la carta a los romanos, Pablo nos dice que el Dios que está a nuestro favor es el Dios que no se reservó ni siquiera a su propio Hijo, que lo entregó por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. O sea, no es ese Dios majestuoso que a veces nos pintamos en nuestra imaginación de revistas, de muñequitos, ese Dios majestuoso, lejano, distante. No, es el Padre amoroso, cercano e íntimo, que está dispuesto a lo que sea por nosotros. Por eso, el relato que acabamos de escuchar del Evangelio de hoy nos da una lección que no podemos descuidar si queremos continuar este proceso de la Cuaresma. El domingo pasado veíamos que se trataba de no sucumbir a la tentación, es decir,
de no dejarnos engañar con cualquier cuento de felicidad, porque no todo nos va a dar la felicidad. Pero ahora también nos está diciendo que no nos dejemos engañar con cualquier cuento de Dios, porque no toda representación de Dios es valedera ni es verdadera. Los discípulos de Jesús creían en Dios. Que sí creían en Dios. Ellos creían en Dios. Sin embargo, la idea que tenían de Dios era completamente equivocada. Y por eso Jesús toma a los 3 discípulos más difíciles, a los 3 más obstinados del grupo, a los que Él les había puesto sobrenombre: Pedro, Santiago y Juan. Y dice el evangelista que los llevó a un monte alto. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Decir que el monte es alto es una manera de decir que se trata de un encuentro privilegiado con Dios, de una revelación particular de Dios. Y entonces allí, en presencia de ellos, Jesús les muestra su realidad, su gloria. Y ellos comparan a Jesús con Moisés y con Elías, y se dan cuenta de que Moisés y Elías no le dan la talla a Jesús. Pero esto, en vez de alegrarlos, a ellos los atemoriza, porque significa entonces que tienen que cambiar todas las ideas, todos los valores que han admitido hasta este momento, porque Dios no es como ellos se lo imaginaban. Dios no está en la figura de David, el guerrero que les habían dicho que iba a venir en nombre de Dios para avasallar a los otros pueblos y ponerlos a su servicio. Dios está en este Jesús que quiere que ellos también se pongan con Él al servicio de toda la humanidad. En vez de ser dominadores de los otros pueblos, se trata de ser servidores de todas las naciones. Ellos se han resistido a aceptar eso y se han resistido en nombre de Dios, de la idea que ellos tienen de Dios. Pedro hace un último esfuerzo. Señor, qué bueno que estemos aquí, qué cosa tan buena esta. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a construir 3 chozas. Las chozas eran las construcciones, unas enramadas que ellos hacían para celebrar el éxodo. Pero en la forma como Pedro dice las cosas, se nota la intención que tiene. Vamos a construir 3 chozas, una para Moisés, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En el centro queda Moisés. Pedro lo que quiere es regresar las cosas a lo de antes, aunque aceptando a Jesús. Pero que Jesús renuncie a su propuesta del amor universal y se apegue a los valores del nacionalismo de su pueblo. En vista de esa obstinación, entonces interviene directamente Dios. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo a Él. Mi Hijo
es el que se parece a mí, el que piensa como yo, el que siente como yo, el que se porta como yo. Cuando el Padre lo llama mi hijo delante de ellos, está dándoles a entender, este me representa cabalmente a mí. Y luego dice, el amado. El amado era lo que le había dicho Dios a Abraham: toma a tu hijo, a tu amado, y ofrécemelo allí en sacrificio. El amado es el hijo que está en ofrecimiento, pero también el nombre de David significaba el amado. Así que Jesús está en reemplazo de Isaac y en reemplazo de David. No es que el hombre, Abraham, el creyente, le va a ofrecer a Dios la vida de su hijo. Es al revés. Es que Dios le va a ofrecer al creyente la vida de su hijo. No es que el rey que va a dirigir a su pueblo va a ser al estilo de David. El rey que va a dirigir el pueblo de Dios será servidor al estilo de Jesús. Esto implica un cambio de 180 grados. Esto es lo que implica una conversión. Es un cambio en la manera de pensar, es un cambio de valores, es un cambio de criterios, es un cambio en la concepción de Dios. Y esto obliga a cambiar todo. Ahora no se trata de que el hombre se sacrifique por Dios. Ahora se trata de que el hombre acepte el sacrificio que Dios hizo por él. Es algo que todavía no nos cabe en la cabeza y nosotros todavía podemos seguir insistiendo en complacer a Dios ofreciéndole cosas, porque de alguna manera nos acomodamos mejor con el Dios que nos conviene que con el Dios verdadero. Los discípulos, cuando sonó la voz, este es mi hijo, escúchenlo a él, miraron a ver y ya ni Elías ni Moisés. Al único que hay que escuchar es a Jesús. Si nosotros nos fijamos en el relato del Evangelio, el evangelista dice que Moisés y Elías conversaban con Jesús. En ningún momento ellos le dirigen la palabra a los discípulos. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no tiene mensaje para los discípulos de Jesús. Ahora el mensaje es el de Jesús, escúchenlo a Él. El mensaje del amor universal. Escúchenlo a Él. Y cuando ellos miraron, solo estaba Jesús. No hay pierde posible, no hay manera de confundirse. Y nuestro proceso de Cuaresma nos está invitando justamente a eso, a convertirnos a Dios aceptando plenamente a Jesús. Esta mañana comentaba que el mundo está lleno de caudillos, de líderes, de jefes, de guías, de coaches, como se dice hoy, que con su experiencia le quieren decir a uno para dónde vamos y cómo ir.
Bueno, en ese mundo de tantos dirigentes, el Padre Celestial nos señala al Hijo y nos dice, escúchenlo a Él. Me contestaba una de mis hermanas, así es y así es más fácil. Esto es algo que los cristianos necesitamos asimilar. Cuando terminó y bajaban del monte, Jesús les dijo que de eso no hablaran con nadie. La razón, ellos todavía no han asimilado el mensaje y lo pueden tergiversar. De hecho, ellos venían discutiendo qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Por supuesto, porque ellos entendían la resurrección al estilo de los fariseos y Jesús manifiesta la fe en la resurrección de una manera diferente a lo que pensaban los fariseos. De eso tendríamos que hablar en otra oportunidad, pero por lo pronto acordémonos de eso. Este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Esta es tu carne, preciosa carne, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús, esperándome. Esta es tu sangre, preciosa sangre, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Esta es tu carne,
preciosa carne, lo que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, te pedimos que esta oblación borre nuestros pecados y santifique en cuerpo y alma a tus fieles para la celebración de las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Armando Alfonso, José Donald, Carmen Elisa, Eliezer, Andrés Antonio y Carlos Arturo, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu del Señor, invoquemos al Padre diciéndole como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas
quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo podría yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo podría yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Vengamos todos y acerquémonos a Él, a recibir misericordia y perdón. Vayamos llenos de esperanza y alegría. Vengamos todos y acerquémonos a Él. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad.
Oremos. Padre, al recibir estos gloriosos misterios, te damos sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestes por Jesucristo nuestro Señor. Seguramente ya están enterados de que las medidas de bioseguridad se han replanteado un poco, pero al mismo tiempo se urgen más las que quedan, como es el tapabocas, la distancia social y el lavado de manos. Ya no hay que tomar la temperatura a la entrada del templo, ni tampoco hay que limpiarse la suela de los zapatos con cualquier desinfectante. Estas cosas ya no son exigidas, pero las otras sí. Ustedes han notado que por eso se está poniendo un poquito más de cuidado en cómo venir a recibir la comunión, cómo regresarse, con el fin de evitar el arremolinamiento que pudiera crearnos dificultades con las autoridades sanitarias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día del Señor. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar,